Buenos días, recién llegamos al proyecto, recién llegamos con la moto. Acá van a ver que está un poquito cargada. Tengo todas estas maderas, vienen de pallets de importación que los desarmé y bueno, me los regalaron, así que fue un viaje para estar atento, pero pudimos llegar bien, gracias a Dios. Está todo en orden. También tenemos estas varillas roscadas y estos postes de madera de eucalipto que nos trajeron, y en un rato les voy a explicar para qué son. No se imaginan el frío que hace. Estuve un ratito adentro de la casita con el fuego prendido, poniendo las manos ahí porque no podía mover los dedos. Después vine más o menos bien, pero hacen alrededor de 0 grados me parece, y está bastante complicado. Pero bueno, a trabajar. Bueno, acá ya quedó la moto liberada, los postes adentro y todas las maderas que traje. ¡Fua! Cómo se la banca la máquina, ¿eh? Bueno, hoy es el gran día. Hoy les voy a contar cuál es el pueblo que elegimos para poder hacer nuestro proyecto. Muchos nos preguntaron, creo que más de la mitad de los comentarios que tenemos en los distintos videos que fuimos subiendo, hablo en plural, se trata de preguntas sobre dónde se encuentra nuestro proyecto. Bueno, ese video donde yo hablo de cuánto puede valer un terreno, un poquito cuento cómo fue mi experiencia, fue bastante visto, porque bueno, dije precios que son muy económicos para lo que estamos acostumbrados en la ciudad. Sin embargo, acá en el pueblo en el que yo elegí estar, esos precios ya no se consiguen. Es un pueblo turístico. A ver, tampoco que es como San Rafael o como Carlos Paz. ¡Hey! Bueno, me vinieron a saludar. Este es medio malo. Es de los más conocidos porque se viene a las pulperías y demás. Aún así, estos precios ya no se encuentran. O sea, por esta razón y porque hay más crecimiento, ya casi no quedan terrenos acá, estos precios ya no se encuentran. Lo último que yo supe, hace un tiempo igual, de un terreno en venta, un poco más en el centro, o sea, 2-3 cuadras más cerca, y bastante más grande, eran de unos 30-40 mil dólares. O sea que dista mucho de lo que yo dije. Pero cuando yo llegué, muchos vecinos me hablaban de que varios años antes, la verdad es que los terrenos casi no tenían precio. Estamos hablando hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esta situación creo que todavía se repite en muchos pueblos, ¿no? Pero tengamos en cuenta que no son pueblos que se encuentran a 20-30 kilómetros de la ciudad, donde puedo vivir y seguir con mi vida rutinaria e intentar vivir en lugares donde la mayoría de las personas no quieren hacerlo. Por eso son esos precios. Pero bueno, acá estamos caminando y una vaca, no sé si se ve por allá, me está mirando fijo. Cree que estoy ahí hablando mal, pero no, estoy hablando bien de su hogar. ¿Sí? Es para gente que de verdad esté queriendo hacer un cambio de vida rotundo. Gente que tal vez trabaje por internet, que esté preparada para estar con pocas personas, para estar en pueblos donde tal vez ni siquiera hay un mercado. Son las 2 de la tarde, un día frío y nublado. No es el día más fotogénico para presentarles el pueblo, pero bueno, saben que en este canal se trata de realidad. Y esto es lo que hay, esto es lo que se filma. No vamos a andar decorando las cosas para mostrar un mundo perfecto, sino mostrar lo que hay y cómo trabajamos para mejorar nuestro espacio, nuestro proyecto, nuestro lugar. Bueno, familia, basta con el suspenso, pero antes, perdón, no lo puedo evitar. Sí, es verdad que no tenía tantas ganas de decir dónde es, porque tampoco me entusiasma la idea de que el pueblo crezca demasiado, ¿no? Al igual que muchos vecinos también. También por respeto a ellos, somos pocas personas y la verdad que uno siempre trata de mantener el lugar así. Entonces también, bueno, como que entré en una duda de quería mostrar mi proyecto, tratar de
si se puede, incentivar a otros a mostrar también una vida diferente, pero sin perjudicar a mis vecinos o la idea del pueblo que tenemos, ¿no? Pero bueno, después recapacitando un poco, dije, no, está bien, lo tengo que decir. Si bien es verdad que ya no es tentativo venir a comprar un lote, si este pueblo es muy lindo y los invito a poder visitarlo, recorrerlo y a conocer su gente. Y acá, con este pastelito de metal, les cuento que el pueblo elegido es Gowin. Recién acabo de pedirle unas empanadas a doña Alicia. Ahora estoy haciendo tiempo para ir a buscarlas y almorzar algo y a seguir trabajando. Hola, ¿cómo estás? Hola, hermoso. Ah. Muy cariñoso. La verdad que recorrer estas calles a mí me encanta. El pueblo tiene muy pocas calles porque es chiquito, pero la verdad que me encanta. Esta es la hora de la siesta y bueno, hay muy poca gente. Si bien hay algunos autos que sé que no son de acá, de gente que vino a pasear, a comer, y encima hace frío, no motiva tanto. ¡Hey! ¿Qué haces por acá? Pero bueno, la verdad que yo estoy muy contento. Este pueblo también lo elegí por la cercanía con mi viejo, que el proyecto de él está en Carmen de Areco. Gowin es uno de los pueblitos que pertenecen al municipio de Carmen. Ahí les estoy dejando algunas imágenes mientras espero las empanadas para que puedan conocer un poquito, pero los motivos a que puedan venir a visitar. Esto concientiza un poquito más sobre la gente que vive de otra forma, con más tranquilidad, con otro estilo de vida. Motiva el turismo propio, más interno, de fin de semana, te relaja, te centra un poquito en cuáles son las necesidades básicas que tenemos y cuánto luchamos por cosas que no necesitamos, ¿no? Y bueno, además dejas tu granito de arena donde vas, que vas a comer, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, puedes alegrarle la vida a otras personas y también, bueno, contribuir a su economía local, ¿no? Gowin particularmente es la capital nacional del pastelito. Vamos a ver si hoy o mañana les muestro los pastelitos regionales. Y siempre el primer fin de semana de diciembre es la fiesta nacional del pastelito. En los últimos años la verdad que llegó a venir hasta Rodrigo Tapari, Soledad Pastorutti, que son personas muy reconocidas, nacional y me parece que internacionalmente también. Así que son días donde el pueblo de 150 personas se convierte en un show de 20.000 personas. No sé qué pasará este año, pero bueno, lo que hay seguro es parrilla y pastelitos. Y bueno, acá nos encontramos en la estación de tren, que es la única, que yo sepa, la única estación de tren tenedor libre del país. Esto es un pantallazo nada más, no quiero molestar a nadie ahora que están trabajando o durmiendo. Les quiero mostrar un poquito así de qué se trata el pueblo. Y bueno, más adelante sí voy a hacer algunos videos entrevistando gente que vive acá, que yo conozco, que me hice amigo y que seguramente les venga bien, ¿no? Para formar su opinión. Bueno, no vamos a molestarla mucho porque está comiendo, pobrecita. Imágenes que te encontrás caminando por el pueblo, simplemente. Bueno, acá estamos con Raúl. Él es el que maneja el mercadito de acá del pueblo, de Gowin. Él es el que lo atiende, es el dueño. Y es mi primer amigo, digamos. La primera persona que me recibió acá en el pueblo es él. Y el que me fue contactando con las distintas personas que me fueron ayudando para lograr las cosas, ¿no? Y que también me fui haciendo más amigos. Así que bienvenido, Raúl, al canal. Hola, buenas tardes. Bueno, fue un gusto de conocerte.
y bueno, de tenerte como amigo, ¿no? Acá tomando unos matecitos. Vos sos nacido acá, ¿no? Sí, sí, yo soy nacido y criado acá. Bueno, lo importante de que la gente que venga es que se acostumbre a la adaptación del pueblo, ¿no? A nosotros, no nosotros acostumbrarnos a las personas que vienen de afuera. Perfecto. Porque hay gente que ha venido y nos han querido cambiar el ritmo de vida que nosotros tenemos. Y bueno, y eso no, porque la gente viene de afuera y tiene que acostumbrarse a nosotros, como lo dije recién, ¿no? Porque nosotros no estamos a ese ritmo. Es que, Y no quieren estar. y no queremos estar tampoco, porque esto es un pueblo que es muy tranquilo, nosotros tenemos una paz enorme acá que a lo mejor no lo valoramos. Y tampoco que vengan y que nos quieran pasar por arriba a nosotros como campesinos o algo así, ¿no? Bueno, el pueblo sí tiene 2 restaurantes, después tiene una casa de té. Bueno, está Fabián Reynoso, que es un artesano que hace todas cositas para llevar de regalo y eso. Para venir a pasear, recorrer, Sí, sobre todo buscar tranquilidad. y buscar tranquilidad, sí. Acá tenés, en el verano tenés una sombra que es muy linda, que podés abajo de cualquier árbol. Tenés la plaza, que está muy linda también. El camping, que también se puede venir a acampar, que tiene sus parrillitas. Bueno, dejamos de molestar a Raúl y les pedimos más mate. Bueno, ya estoy volviendo a hacerme unos fideitos con queso en la casa rodante. Hace un frío, pero la verdad que se aguanta bien. Es un precio pequeño que pagar por la paz y tranquilidad que hay. No sé dónde ponerme que se vea. Para mí lo mejor es relacionarme con mis vecinos, ir a comprar algo, quedarme tomando mate, ir a tal lado. Eso para mí es invaluable. Esto, no sé si se va a ver. Yo creo que sí, se mueve. ¡Qué bien ahí! ¡Qué bien ahí! Los trabajadores sin sueldo. Si alguien se pregunta por qué Cari se fue, es que está ofendida por todos los que no se suscribieron. Muy mal, ¿eh? Así se suscriben para que se ponga de buen humor.